Hoy, 19 de octubre, la Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño, sabiendo que ya esto se ha convertido en una familia teosófica en, en el quehacer cotidiano de nuestras vidas. Hoy tendremos con nuestro querido hermano José Álvarez. La charla de hoy la presentaremos después de la invocación. Adelante, José. Gracias. Siéntense con la espalda recta, los pies sobre el piso. Las manos pueden estar sobre los muslos, sobre las rodillas. Y repitan los que quieran después de mí cada frase de la invocación en silencio. Y antes hagamos un minuto de paz mental, silencio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Gracias, José. Hoy, como le decía anteriormente, 19 de octubre, la Federación Teosófica tiene una charla muy interesante, porque muchos de nosotros encontramos este tema bastante fuerte. Yo sé que vamos a tener una charla muy buena porque las va a dar un hermano que pone mente y corazón a este trabajo y sé que va a desenvolver esa madeja que para nosotros a veces es un enigma este libro, pero es un libro que se llama Pisti Sofía. Esta es una obra que se acerca a la, nos, a la gnosis, a esa parte gnóstica del trabajo de la sociedad teosófica. Así es que tendremos a nuestro hermano Isaac, muy conocido para todos desde muchos años, pero sé que para mí tiene un cariño especial porque siento que es como si fuera mi hermano. Así es que hay que decir tampoco porque tiene que decir que solamente puedo decir, es una persona dedicada al trabajo teosófico, con una entrega muy genuina. En este momento, Isaac, los micrófonos son suyos. Adelante. Gracias, Magali, Chuy, y también a, a José. Buenos días. Y bueno, de todos los horarios que puede haber. Ah, aquí ahorita todavía son las 6:10, ¿sí? Y pronto va a haber un cambio de horario en España. Creo que se va a retrasar una hora. No creo que afecte a los horarios de los lugares a los que nos estamos acercando, porque en muchos ya no hay cambio, ¿no? Por ejemplo, México ya no cambia el horario. Pero bueno, pues sí, Magali dice con mucha razón que el tema de la obra de Pisti Sofía es un reto eh, para cualquier estudiante de teosofía. Hay varias versiones. Yo tengo ahorita esta de
si la ven, es de The Theosophical Company. Se llama El esoterismo y viene con los comentarios de la señora Blavatsky que publicó en el Theosophist, ¿sí? Están intercalados y también comentarios de su secretario, el señor Mead, que después se convirtió en un erudito en la gnosis primitiva. Hay otra versión que me encontré que es esta, ¿no? Pisti Sofía, por un autor que se llama Daniel Terrán Fierro. Podría ser interesante, no la he llegado a ver completamente. Y finalmente conseguí una del señor Mead original, que él tradujo. Está en inglés, esto sí está en inglés, las otras dos están en castellano. Eh, Hay una obra que hizo el señor Mead hace tiempo sobre la sabiduría. Él relata toda la tradición precristiana y cristiana de la enseñanza que él atribuye al gnosticismo primitivo. Hay otros autores como el señor Huller, es un estudiante avanzado de gnosis en la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. Tiene una obra que se llama Jung y los Evangelios Perdidos, y otra que se llama el Jung gnóstico. ¿Por qué menciona mucho al doctor Jung? Porque Jung estuvo muy interesado en la gnosis primitiva e incluso compró una obra de los que se encontraron en Nag Hammadi, esos rollos de gnosticismo que se encontraron en una zona en Egipto donde estaban escondidos una gran cantidad de rollos que trataban de diferentes escuelas gnósticas. Cuando me planteé esta charla, pensé, por eso acuñé la palabra de un acercamiento debido a la complejidad, sobre todo cuando lo veamos como macrocósmico. Yo me voy a centrar en la versión microcósmica, que puede ayudar un poco más a su comprensión, debido a que en la versión macrocósmica hay una intervención inmensa de jerarquías y de seres superiores y intervención de acciones que llevan a cabo, en este caso, Pistis Sofía. Es interesante el tema de Pistis Sofía. Pistis es la parte de la mente superior y Sofía es la mente concreta, pero ahorita lo vamos a abordar a todos. Es una versión personal, no significa que estoy compartiendo con ustedes. Mi versión puede tener limitaciones en algunos aspectos, pero no hay tiempo para abordar un tema tan amplio, tan necesitado de estudio de las jerarquías, porque hay que tener ahí la doctrina secreta, porque los comentarios de la señora Blavatsky, la de 1888, que ahí ya se está publicando en castellano, y ahí está el primer tomo y el segundo todavía no sale, pero vamos a tenerlo. Y es mucho más fácil seguir los comentarios que la señora Blavatsky hace de ciertas partes de la obra. Realmente casi trató de abarcarlo. No, yo no tengo todavía claro si llegó a completar los diferentes libros o diferentes capítulos de esta obra. Pero vamos a empezar. En las referencias que les hago, ¿no? El gnóstico de Blavatsky Point Loma, este es el principal. El esoterismo de Piste Sofía de Blavatsky en Theosophical Company, ese está en castellano. Perdido del señor Stefan Huller es muy bueno, pero tiene muy sintetizada la versión de Piste Sofía. Fragmentos of Fate Forgotten. Ese es el libro. Yo lo tengo, o lo tenía, o lo presté, y estoy que pego de brincos porque no lo encuentro. Supongo que el que se lo presté se le olvidó regresar. Después viene en la doctrina secreta de Blavatsky, hay muchos comentarios que ella hace.
en Isis sin velo. Y hay una obra para los que están muy interesados en adentrarse en este material, que se llama en inglés Echoes from the Gnosis, del señor Mead. Esta obra, vamos a decirlo así, que sintetiza muchísimo material de la gnosis y puede servir para dar una versión más completa. La señora Blavatsky es un seguimiento serio del legado gnóstico. Este legado tiene su origen, de acuerdo con HPV, en el budismo. Es una versión muy interesante. Tanto en la colección de sus escritos como en la de Isis sin velo, la clave de la teosofía, etcétera, ella insiste en que es común, la gnosis es común con el origen de la sabiduría antigua. Por supuesto, esta versión puede derivar cambios en versiones más profundas sobre el efecto de la gnosis en el cristianismo. En realidad, eso yo creo que se ha tratado de limitar o disminuir, pero para el que se pone a estudiar este material y consulta los diferentes libros y las versiones que Mead escribió, ¿se acuerdan? Un librito que se llama Jesús vivió 100 años antes del Jesús real, se menciona en el cristianismo, pues nos puede dar un cambio de paradigma en el material que se ha estado estudiando. Y la gnosis tiene un papel muy importante, pero no es el tema esta tarde de abordarlo por esa línea. El secretario privado de HPV de 1888 al 91 fue el señor George Robert Stone Mead. Por supuesto, yo le pongo ahí la dirección por aquel que quiera entrar, están todas sus obras traducidas, porque la obra original de Pista y Sofía estaba en copto, ¿no? La religión esta egipcia, cristiana con influencia egipcia. Y después esa versión se tradujo del copto al latín y del latín al inglés. Incluso el alma iluminada que está aprisionada en su casa de carne puede solo recolectar impresiones de la gloriosa visión, decía el señor Mead. Él tuvo que ver la colección del material que dejó Blavatsky sobre la doctrina secreta, el poner ese orden, el trabajarlo como se estuvo haciendo los siguientes meses después de que falleciera la señora Blavatsky. Es una, fue y todavía sigue siendo un brillante especialista en este tema de la gnosis. Sus libros, aunque la mayoría están en inglés, son muy recomendables. La gnosis fue la directa continuadora de la Gupta Vidya o conocimiento secreto, nos dice la señora Blavatsky, de los brahmanes, de la antigua India, transmitida a través de Egipto a Occidente. Ese tema nos lleva incluso a hacer relaciones con diferentes grupos en Egipto y con los grupos que estuvieron a las orillas del Mar Muerto, ¿se acuerdan? Que hubo ciertos grupos místico-ocultos que tenían su lugar de reunión, bueno, tenían estructuras, etcétera, en el Mar Muerto. Los rollos que se encontraron en diferentes etapas, creo que en los 40 y en los 50, que encontraron en cuevas cerca del lugar donde estuvieron los esenios, que ese es realmente el grupo principal, nos hablan mucho en la traducción que se hicieron de algunos del maestro de sabiduría. Ahí está la clave. Este maestro de sabiduría vivió 100 años antes de la época en que se sitúa Jesús, el Cristo. Se puede decir mucho sobre todos estos elementos, pero los esenios tienen un papel importantísimo de acuerdo que toca el señor Mead
y otros autores que extienden en una carta respecto al cristianismo, por lo menos al cristianismo primitivo. La señora Blavatsky hace en estas obras, hace esta valoración, dice, por lo que Blavatsky propone en sus enseñanzas la siguiente genealogía de la gnosis. Ella lo coloca en el budismo, pero no el budismo directo de el Buda, sino el budismo antiguo, el que viene de otros Budas que han existido en diferentes épocas. Este budismo influyó mucho en el brahmanismo, y por supuesto del brahmanismo se despliega el budismo que conocemos de Siddhartha Gautama Buda. De ahí vienen los gnósticos no cristianos, que son los herméticos, esenios, terapeutas, nazarenos, y finalmente los gnósticos cristianos. Antes de la figura de Jesús en el cristianismo, eran los gnósticos no cristianos, basados mucho sobre todo en la literatura del Antiguo Testamento y en otras obras herméticas, etcétera. Y después los que tomaron como base los evangelios. Y ahí encontramos, o por lo menos testamentarios, ¿no? Ahí encontramos la versión que vamos a tratar de acercarnos a la obra de Pisti Sofía. Este diagrama es muy interesante, no se puede ver todo, pero nos habla de la tradición gnóstica, viene mucho en la doctrina secreta, Gupta Vidya, habla del budismo védico y de los Vedas, y vienen las relaciones de cómo se fueron formando todos los grupos, que son una gran cantidad de grupos, vamos a ver algunos a tocar, cómo las corrientes se fueron moviendo originalmente y nos fueron llevando a diferentes, por ejemplo, aquí está Simón el Mago, el Evangelio de Mateo, el libro de Enoch o Enoch, los sofitas, que era un grupo de origen gnóstico. Hay otros por acá, los cabalistas cristianos, los que Pedro, Juan y el Apocalipsis. O sea, todas esas relaciones que nos pueden dar vienen en este diagrama hecho por los señores. Ahí el libro ahorita no lo traigo, son libros que fue sacado, eso creo que es de Point Loma. Sacaron todo lo que tiene la gnosis, la doctrina secreta, y lo fundieron en un libro. Está en inglés, pero es muy bueno para consulta. Eso de las obras que tienen mucho que ayudar al estudiante. Es sorprendente encontrar en los dogmas fundamentales de la gnosis los temas metafísicos del brahmanismo y del budismo. Eso lo dice la señora Blavatsky en Mrs. Simbel. La gnosis fue la continuación directa de la Gupta Vidya de la antigua India transmitida a través de Egipto. Pues sí, recuerden que hubo una relación muy interesante porque los misioneros budistas que mandó el rey Asoka a Occidente, sobre todo entraron por el Medio Oriente, influyeron en la India, en Egipto, se desarrollaron grupos por la influencia del budismo y los terapeutas están muy ligados a ese tema, los ejercicios que quedaron dentro de este grupo que influyó mucho. Y después los que van a afectar a los esenios. Muchos de los ejercicios de los esenios, ejercicios espirituales, son de carácter budista. Todo eso, por supuesto, viene en y la señora Blavatsky le dedica un tiempo amplio para poder demostrar. El rey Asoka se comprometió con la enseñanza de Siddhartha y envió misioneros, lo que acabo de decir, a Grecia, Siria, Asia y Egipto. Todos estos promulgaron el evangelio de la sabiduría. Los esenios de Judea, Arabia, los terapeutas de Egipto fueron evidentemente ramas de la misma fe, muy adaptadas ya tanto a Egipto como a cercano, ¿no? En Israel, o lo que era antes la tierra en la que estaban ubicados los hebreos. También Plutarco, que vivió entre el año 50 y 220 después de Cristo, fue una de las mentes más iluminadas de los tiempos antiguos.
Basado en los detalles de la filosofía religiosa y de las ciencias de su época, poseía buenas habilidades críticas y fue también un hombre de gran experiencia religiosa, estando como alto oficial en el templo de Delfos al servicio del dios Apolo. También en los ritos dionisíacos y en los misíacos tenía un profundo conocimiento. Fue educado en Atenas y Alejandría y dio lecciones en Roma. En realidad, Plutarco tiene que ver mucho con esta influencia del desarrollo de la gnosis previa antes de Alejandría, que fue el crisol de la sabiduría en su momento, antes de que se formara la visión cristiana, que vamos a decir, no se formó de golpe. El cristianismo realmente, como lo conocemos como estructura, se formó dentro de los concilios. El cristianismo original, el de los ebionitas, que eran los primeros cristianos discípulos, seguidores del Cristo, o los ebionitas llamados los pobres de Dios, que realmente vivían de una manera modesta y humilde, tenían tenían una herencia, pero era sencilla, se reunían, no había ninguna estructura ritual, se hablaba se hablaba de sus experiencias y de sus dichos como una parte de la enseñanza en reuniones que se hacían. Se identificaban con el pez, la cruz todavía no era el símbolo atractivo para el cristianismo primitivo porque ahí lo habían crucificado al maestro, según esta versión. Realmente el cristianismo que conocemos es una versión de los concilios, no la versión original. Pero bueno, esto es una variante de los temas que se derivan de este estudio. Una explicación más profunda de los significados de la gnosis es la de conocer quién soy a un profundo nivel de la conciencia, que es simultáneamente llamado divino. Esto lo dice Simón el Mago. ¿Recuerdan a Simón el Mago en los Hechos de los Apóstoles? El que compitió por supuesto, con Pedro y con algunos otros apóstoles que trataron porque Simón era un mago, ¿no? Y tenía capacidades de volar y de moverse. En los Hechos de los Apóstoles se habla de que ellos hicieron alguna cosa para que él cayera, pero la realidad es que eso no es así. O sea, hay otra literatura entre los apócrifos y algunos otros autores que hablan pues que nada pudieron hacer con los poderes que tenía Simón el Mago. Y tiene una participación muy interesante en los Hechos de los Apóstoles. La literatura gnóstica que se posee se originó en el periodo de Alejandría, en los primeros 3 siglos de la era cristiana. Esta es la post-cristiana, ¿no? Vamos a decir, Fuentes, Padres de la Iglesia y el tesoro gnóstico de la biblioteca descubierta en Nat Hammadi en el 45. Fíjense lo más sorprendente. Conocemos mucho de los gnósticos, o por lo menos una parte, porque los padres de la Iglesia los atacaban a la gnosis. Y al atacar describían cada uno de los grupos. Y eso hacía que, pues, de alguna forma quedara aceptado oficialmente y no fuera destruido. La literatura gnóstica que se encontró se escondió porque estaban destruyendo todo lo que olía a gnosis. Entonces estos han llegado debido a ese salvamento que hubo al esconderlos. Jung compró uno de estos rollos, le llaman el Códice Jung, y él habla y ahí se trata, creo que es de los sofitas. Los gnósticos fueron divididos en varias fraternidades como son los esenios, los terapeutas, los nazarenos o los cabalistas gnósticos y otros. Sobre todo, aquí hay una relación interesante, ¿no? Los del exégesis del Antiguo Testamento están los saturnilos, los barbelolinquios, los sofitas, los naacenos, los peratas, los etianos, los monoimos, que alguno, hay muchos. Los que dependieron de los textos neotestamentarios, Basílides, uno de los grandes figuras de la gnosis, Valentino, o los valentinianos, Barbejanes, Gnosticoi, Carpócrates, Cerdón, Marción y Hermógenes.
hasta qué punto ellos han tenido la influencia es muy grande, sobre todo en la tradición cristiana y en otras corrientes de enseñanza, sobre todo de enseñanza hermética, etc. Vamos a abordar ahora sí ya directamente a Valentino. Es al que asume, se supone que él fue el autor de esta obra. Dice Valentino, el más extraordinario de todos los maestros gnósticos. Fue poeta, profeta, visionario y amante de lo divino. Mead, el secretario de la señora Blavatsky, calificó a Valentino como el más grande desconocido del gnosticismo. África en el 120 después de Cristo y se educó en Alejandría y fijó su residencia en Roma. Estuvo asociado con Orígenes, ¿se acuerdan? Uno de los padres de la iglesia y una de las grandes figuras originales de los padres. Y este fue influido por Valentino. Candidato a ocupar el obispado de Roma, pues las diferencias con el cristianismo eran mínimas en aquellos días. O sea, gnosticismo y cristianismo no tenían las diferencias o divisiones que después se atestigua que empezaron a ver. Es complejo, ¿no? Ese concilio del 333 de Nicea realmente fue un partaguas para expulsar a todo lo que todo lo que olía, entre comillas, a no cristiano o pagano, fue borrado. Era anatema tener cualquiera de esas creencias como la de reencarnación o la metempsicosis que se hablaba así, ¿no? Ahí nació el anatema. Pues sí, la historia es compleja. Eh, por supuesto, participaron muchos personajes en los concilios. En un grupo apoyaba vamos a decir, verdades cristianas, y había otro en contra, y en el siguiente, el que estaba en contra tenía más poder, y ese es el que imponía, y el que estaba del anterior, que había decidido ciertos cambios, pues no tenía fuerza, y así estuvo en los concilios. Fueron 8 o más, no me acuerdo muy bien. Pero eso es parte de lo que se fue acuñando en la versión. El diagrama de Valentín, y esta es una de las cosas más interesantes que tiene esta obra. La explica la señora Blavatsky en el libro este que les digo, que está en castellano. Dice, primero, dice, perdón, fíjense, voy a usar la flechita. Aquí está Vitos, el punto, la mónada, Vitos, la profundidad, el desconocido. Después viene el triángulo Vitos y la primera emanación, el primer par o dúo emanado de la mente y la verdad. Ya se imaginan ustedes que sería el segundo logos. Después el cuadrado, aquí lo tienen, si se fijan, además de otras formas. La doble duada o cuaternario con los aspectos masculinos y femeninos. El logos o palabra y antropos hombre, dos aspectos femeninos, soy vida, eclesia, la asamblea de la iglesia. 7 en total, el triángulo, la potencialidad del espíritu, el cuadrado, la potencialidad de la materia. Por supuesto, estos aspectos tienen una traducción en la tradición oculta, sobre todo el primer aspecto, Vitos, que es la primera emanación. Y es interesante que lo podamos identificar. Está con el primer el logos inmanifestado, podríamos llamarlo ya manifestado. Valentino recibió una transmisión de las enseñanzas y del poder sacramental de Teudas, un amigo y discípulo del apóstol Pablo. Teudas. Para el doctor Jung y el señor Huller, asumen que las formas cósmicas que enseñó reaparecen en los sistemas neognósticos, tales como la teosofía y la antroposofía. El doctor Jung considera a la tradición teosófica, a la enseñanza teosófica que la señora Blavatsky transmitió, como la heredera de esta gran corriente de sabiduría, de la gnosis. Los seres humanos viven en un mundo absurdo al que únicamente se les puede encontrar significado a través de la gnosis o el autoconocimiento.
Ahí hay una imagen aparentemente de lo que fue la biblioteca de Alejandría. Robert S. Elwood, un miembro de la sociedad, comentó Blavatsky volvió a tomar la causa de la gnosis. Diseminadas por toda su obra, Isis sin velo se encuentra la mayoría de sus principios. La opinión de los eruditos es que casi unánime el afirmar que la teosofía es de hecho un movimiento gnóstico. El profesor Bruce Campbell afirma que la teosofía es una antigua tradición gnóstica que pasó a la clandestinidad cuando triunfó el cristianismo. Y vamos a ir a nuestra obra, que vamos a hacer un pequeño acercamiento. Como la sabiduría era el fin de la gnosis, el eje alrededor del cual giraba toda la enseñanza gnóstica era el llamado mito de Sofía. Pues ya sea que interpretemos la alegoría desde el punto de vista más, porque la verdad esto requiere, no sé, si yo lo usara como taller, tendría que trabajarlo 3 días por lo menos, ¿sí? O sea, debido a la complejidad que hay en el material. O microcósmico, es siempre la evolución de la mente. Interesante, mente, alma. La emanación y la evolución de Mahat en cosmogénesis y de Manas en antropogénesis han sido siempre el estudio de la ciencia aún. Tiene que ver mucho esa parte en nosotros. Pista y Sofía, vamos a empezar. El alma era sujeto y el conocimiento del alma es objeto de todos los misterios antiguos. Aquí viene la separación. Pistis es la mente superior y Sofía, la mente concreta. Que desde la versión de la gnosis, la mente está muy ligada a Buddhi. Es realmente una emanación de Buddhi. Y en un momento dado, la mente superior, si podíamos decir, estaban ligadas. La caída de Pistis Sofía y en su rescate por medio de su psiquiatría, Jesús, constatamos el drama siempre escenificado de la personalidad sufrida e ignorante, la cual solo puede ser salvada por la individualidad inmortal o por su anhelo hacia aquello. Aquí nos encontramos cuando el alma del mundo le da a los seres humanos esa parte sumamente importante, vamos a decirlo así, porque la parte que contiene a Atma, a la parte espiritual, nos viene del alma del mundo, que está sujeta a evolución. Recuerden la tercera proposición fundamental. Ninguna alma puede llegar nuevamente a la fuente sin antes no llevar a cabo el proceso de involución del mineral, del vegetal, del animal, el ser humano, y después ir ascendiendo hacia las cumbres de la divinidad, de la fuente, de donde se emanó, pasando por diferentes etapas. Habla del superhumano o del instructores, la etapa angélica, hasta volver a la fuente. Piscis y Sigia era el alma del... Un acercamiento a la obra de Sofía nos muestra un bosquejo general. Y vean la relación tan interesante. Al principio solo había una pareja primigenia. Padre era la profundidad y la madre el silencio. Nos recuerda a Parabrahman y a Mula Prakriti. Era un equilibrio y poder creativo. En eso inicia el comentario. Bien, el personaje que está haciendo estos comentarios a su discípulo es el Maestro Jesús. Y siempre participa con algunos, incluyendo después a María Magdalena, etc. O sea, el Maestro Jesús, después de estar, dice que después de que resucita, Blavatsky lo interpreta en sus comentarios como después de su 11ª iniciación, porque eh, llegó al 11º, estuvo 11 años después de haber sido declarado muerto, porque estamos hablando de que todo eso es simbólico, de acuerdo a la obra de Pistiso.
Se puede considerar que resucitó, pero realmente Blavatsky le asegura o acuña la interpretación de la onceava iniciación. ¿Recuerdan ustedes a Hércules que tuvo 12 trabajos? Entonces, el onceavo trabajo, la onceava iniciación, se había con Jesús, de acuerdo a esta versión. Y él es el que está narrando y está hablando del Padre la profundidad y de la Madre el silencio. Él está combinando la tradición oculta, por eso Blavatsky enseña sobre todo esta parte. De ellos emanaron, de estos dos, de la relación del Padre y la Madre, emanaron 30 formas arquetípicas de conciencia, llamados los eones. 30 jerarquías, 30 seres, vamos a llamarlo así. Si ustedes recuerdan, entre estos eones, la más joven era Sofía, la sabiduría que emanó de la profundidad. La profundidad, o sea, del Padre. Sofía emanó del Padre. No sé si recuerdan ustedes la estructura de la Cábala, ¿no? Tenemos la corona, Keter, Hoshman y Bina. Bina es femenina. Tiene que ver con esa sabiduría. Sí. También es cierto, dentro de la tradición cabalística, Blavatsky también asume que Bina puede ser la mejor versión de Jehová. Pero ya debemos entender que en la simbología oculta puede traslaparse diferentes fuerzas o diferentes calificaciones a las estructuras de una tradición u otra. Aquí estamos hablando de la tradición gnóstica de Valentino. Entonces, repito, del padre anterior, o sea, el padre profundidad y la madre silencio, que estaban en un equilibrio creativo, emanan 30 formas arquetípicas de conciencia. Estamos hablando los eones. Ahí podíamos envolver no solamente la emanación del segundo y tercer logos, sino de las primeras formas que surgieron de Mahat de la mente, pero no me quiero adelantar. Entre estos eones, la más joven era Sofía, la sabiduría que emanó de la profundidad. Sofía se sintió atraída por una luz seductora que resplandecía a cierta distancia. Ella estaba en el 13º eón, 13º nivel, el 13º plano de manifestación. Y ella, que había emanado de su padre, de la profundidad, anhelaba estar cerca de él. Y ella vio una luz seductora, intensa, a cierta distancia. Ella pensó que esa luz la emanaba su padre, la profundidad, y descendió al vacío abismal atraída por la luz. Su consorte, aquí estoy sintetizando cosas, era Cristo que no la pudo detener. Cristo como espiritual superior. Esto podría nos llevar a entender que era parte de los eones, de los 30 eones que se habían formado originalmente. Recuerde que esta versión de la gnosis es previa, compartida con los primeros pasos del cristianismo primitivo, que en realidad era más simple de lo que ustedes imaginan. Entonces ella se sintió impactada en ese vacío abismal al ver la luz y dijo, mi padre profundidad está ahí. Y se dirigió a esa parte. Su consorte, el Cristo, no pudo detenerla, ¿no? Ya no tuvo manera de evitar que ella descendiera. Sofía no tuvo reparos en lanzarse a la tenebrosa profundidad. Es la caída, la venida del alma del mundo, cuando no entra en el ser humano. Asustada Sofía, deseosa de tener compañía, dio a luz de forma virginal a Jesús. La combinación de elementos en un momento en que
la tradición cristiana no estaba formada. No había ninguna dogma ni nada, solo elementos, ¿no?, que estaban por aquí y por allá de ciertos personajes. Jesús se unió a una sombra, y esto no puedo explicar hasta el detalle hasta más tarde, de oscuridad maléfica. O sea, Jesús había descendido al plano material y había enfrentado, ya sabemos, la tentación. Así lo podíamos interpretar. Pero pronto se liberó de esa fijación y ascendió a la plenitud. Jesús era una emanación de Sofía, la sabiduría, que tenía un propósito. Dice aquí, deseosa de tener compañía, dio a luz de forma virginal a Jesús. Tratemos de enfocar nuestra manera de verlo a una versión que va más allá de nuestros conceptos. Jesús se unió, estando así lo asumo, en la parte material, ya en el plano material, sino a una sombra de oscuridad maléfica. Más que unirse, se enfrentó a las tentaciones y se enfrentó a todo lo que le ocurrió durante su proceso. Pero pronto se liberó de la fijación y ascendió a la plenitud. Sofía, sola y fuera del universo espiritual supremo, experimentó tormentos psíquicos. Estando dentro de nosotros como microcosmos, ella empezó como había descendido a los planos materiales, ella empezó a vivir tormentos como la pasión, la pena, el temor y la ignorancia, exudándolo como poderosas nubes que se condensaban en los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Aquí hay mucho significado y mucha interpretación, que la señora Blavatsky nos las da, las claves, pero no podemos abordarlas en su plenitud. Simplemente ella había encarnado, como si ella había descendido en el ser humano para sostener su parte superior, su parte, vamos a decir, espiritual. Más de una serie de seres llamados demiurgo y arcontes o gobernantes. Es interesante notar que el demiurgo, que tanto se habla también en la enseñanza teosófica, lo puede representar nuestro ego personal. Es el ego demiurgo. Él mantiene nuestra esclavitud en la encarnación. Y su función es pedir que yo me libere, salvo que yo haga el trabajo necesario para transformarme y romper las cadenas del demiurgo y, por supuesto, de los ayudantes, llamados arcontes o gobernantes. E insisto, lo estoy tratando a nivel individual, a nivel microcósmico. O sea, imagínense ustedes, dice la doctrina oculta, por ahí vamos a ya hablar de la época Lemur. Al principio, las tres primeras razas lemures, sus razas lemures, éramos andróginos, no había separación de sexo. No había todavía eh, una característica llamada seres como el de Biumbo o arcontes, ¿no? La pasión, la pena, el temor y la ignorancia no habían surgido, no había mente. La mente que surge en la tercera subraza viene a transformar a través de los manasaputras, anishvatas y kumaras toda la estructura del ser humano. Entonces ella, que sostenía a Buddhi, a Atma, porque recuerden que estaba la mónada y estaba por otro lado el Linga Sharira que nos habían dado los pitris lunares, los Parishat. Ella de repente se ven envuelta, porque los Manasaputras y los Anishvata y los Kumaras, pues, sobre todo los primeros tenían las polaridades, tenían sus pasiones, eran seres de diferente grado de evolución y nos transmiten eso. La pasión, la pena, el temor, la ignorancia, además de despertarnos la mente. Ese punto es muy interesante.
Un ser con cara de león, ese es el famoso demiurgo, lleno de orgullo y poder, jefe de espectros, constituye un mundo repleto de defectos, pena, temor, ignorancia y otras pasiones. Si nosotros analizamos nuestra estructura personal, el ego personal, vamos a llevar a darnos cuenta que él ejerce una especie de límites a mi desarrollo, vamos a ir superior. Hablo del término general de la humanidad. Trata de que nos acostumbremos a ciertas enseñanzas o tradiciones repetitivas que pueden llenar ese anhelo espiritual que traemos porque traemos la fuente de lo eterno en nosotros, pero que no nos libera, al grado de que él pierda el control. En realidad, el alma y la parte espiritual más elevada en nosotros, poco esfuerzo hace, sobre todo en las primeras fases de la madurez del individuo. Tiene que pasar muchísimas encarnaciones para que él empiece a tener conocerse y penetrar en sus propios secretos y darse cuenta que él es el templo del Dios vivo, como dice un pasaje cristiano. Mientras vive hacia el mundo, hacia la distracción, en la búsqueda de poder, mezclándose temores, ambiciones, ira, luchas, guerras, que ha sido parte de la evolución del ser humano desde hace miles o millones de años. ¿Sí? Todas esas pasiones a Sofía le impresionan, le causan desequilibrio, ¿no? Tenemos que ser conscientes, y lo dice también en otro pasaje la señora Blavatsky, el alma sufre cuando la personalidad se desvía de su programa y lleva a cabo acciones contra la naturaleza divina de la que estamos nosotros realmente formados. Recuerden que somos seres divinos viviendo en la humana. Y ese punto hace que vayamos olvidando que somos seres divinos. Ella no puede hacer demasiado para evitar que los arcontes o los gobernadores mantengan las cadenas de la ignorancia en el ser humano y asuma que solamente el mundo que ve, que percibe por los sentidos y que se mueve en ese mundo es lo único real. Tienen que pasar miles de experiencias en miles de encarnaciones, cientos de encarnaciones, antes de que sea consciente el sujeto de que él está prisionero y que puede liberarse de las cadenas de la carne, de la materia. Sofía contempla el mundo defectuoso y problemático, configurado por su descendencia. De alguna manera, todos esos personajes que han surgido tienen que ver con el alma del mundo, con el alma personal que todos tenemos. Y ella sintió piedad por la creación y decidió ayudarla convirtiéndose en el espíritu del mundo. O sea, todo eso que se generó, que tiene que ver con ella, incluso a ese famoso león, ser con cara de león, estaba lleno de orgullo y vanidad, todos esos aspectos que tienen que ver con la personalidad, la que nos limitan. ¿Ven? Ustedes saben bien que la personalidad tiene las funciones, ¿no? de cuidarnos, de protegernos, de que nos alimentemos. Hay cierta inteligencia de la estructura material ahora que cada vez se han ido descubriendo mecanismos de protección, de recuperación de enfermedades, etcétera. Pero mantenernos, no liberar. Ese demiurgo, de acuerdo a Pista y Sofía, la obra, esa es su función. Ustedes saben muy bien, de acuerdo a la enseñanza oculta, que Lucifer era una de las más grandes, de los más grandes seres creados en la primer universo, y que tenía una contraparte que era Satanás. Pues Lucifer es el responsable y el encargado de todo el mundo material. De alguna manera él participa de esta limitación de las personalidades, de los seres humanos. Su función es que haya procreación, que haya desarrollo de la materia, etcétera, pero de alguna manera él está envuelto
en esa limitación que tiene el ser humano para escapar de sus experiencias humanas y tener que estar volviendo constantemente porque la ley kármica lo obliga y porque él mismo no se ha dado cuenta que él siembra y recoge lo que le está también encadenando nuevamente a las siguientes encarnaciones. Nosotros somos los propios verdugos de nuestra esclavitud humana. Nosotros sembramos las semillas de la esclavitud, las situaciones y condiciones desequilibrantes que exigen que la ley vuelva a actuar y vuelva a decir, tiene que volver porque no está maduro, no es suficiente, que siga adelante. Pero ella sintió piedad de sus propias creaciones que en algún momento fueron emanaciones por las situaciones en las que ella se envolvió. O sea, dentro de nosotros ella formó ciertas experiencias y a pesar de ser contradictorias desde un punto de vista, fueron necesarias porque la experiencia humana necesita retos y constantes experiencias de cada día para que madure y para que tarde o temprano supere y su conciencia se expanda y abandonemos la experiencia humana. Sintió piedad por la creación y decidió ayudarla convirtiéndose en el espíritu del mundo. Jesús se une al león gemelo de Sofía, Cristo, porque Jesús escapa, se libera y asciende. Y se une al león que era su pareja de Sofía y se forma Jesús el Cristo. Jesucristo reunió toda la plenitud y sus poderes para la redención y liberación de Sofía, dice el pasaje. O sea, Él se encarga de redimir a Sofía y ya entendemos cómo va el tema. Jesús el Cristo en ese momento pues ya no era solamente Jesús, era ese espíritu divino y eterno, Eón, junto con Sofía, que entra en Jesús y se convierte en Jesús el Cristo. Sofía rezó y lamentó su destino y el del mundo defectuoso. Ella se lamentaba de que hubiera tanto defecto, pero en realidad los gnósticos en ese sentido, aunque percibían en la imperfección, sabían que era necesario. Desde el principio no somos perfectos, ustedes lo han visto cuando estudiamos la doctrina oculta. Los seres que nos dieron incluso la mente, los primeros, los Pitris Varishad, los Pitris lunares, nivel de desarrollo. Ya nos transmitieron ahí cuando proyectaron sus sombras de diferente grado de desarrollo, de grado de calidad. Después vienen los Manasaputras y los Anishvata, que tampoco tenían el mismo desarrollo. De las 7 jerarquías de Manasaputras, solamente 4 pudieron intervenir en nuestra activación de la mente. ¿Por qué? Porque eran las que estaban obligados por la ley. Las otras 3 estaban ya liberadas del karma, no tenían por qué intervenir. Pero esas 4 eran de diferente grado de desarrollo, no tenían el mismo desarrollo, venían de otros universos con la capacidad de dar la luz. Recuerden ahí el mito de el que robó el fuego a Zeus, ¿no? El mito de que después la señora Blavatsky lo trata en Antropogénesis muy bien. Jesucristo reunió toda la plenitud, poderes para la redención y liberación de Sofía. Sofía rezó y lamentó su destino. La chispa de luz humanas quedaban atrapadas por los gobernantes, por supuesto, con sus telarañas de materia, emoción y pensamiento. O sea, nos han tenido, de acuerdo a esta obra, sojuzgados, secuestradas nuestras chispas divinas. Pero si la versión de Valentino, de Piste Sofía, nos habla de que nos han tenido atrapados los gobernantes, los arcontes, con sus telarañas de materia, emoción y pensamientos, sus deseos, los apeos que hemos creado, todo eso nos mantiene sojuzgados en la encarnación. Y volveremos a repetir hasta que se agote eso. Y ya no habrá manera de que los arcontes y los gobernantes nos puedan detener. O sea, hablo de la realización, de la iluminación, de la liberación humana. Tarde o temprano, de acuerdo a la obra, todos nos vamos a liberar. Todos somos
chispas divinas de la eternidad. No habrá una sin excepción. Quizá desde un enfoque de las cadenas de las cadenas de los globos, pues algunas sí pasarán, otras se quedarán retrasadas, pero entrarán en otra cadena y volverán a pasar a otra parte, y así hasta que todas pasen. No podemos dejar de superar la etapa de liberación, porque todos estamos contenidos en la eternidad. Recuerden que que este universo material, sutil y espiritual, todo ha surgido dentro del absoluto de la seidad. Y si hemos surgido dentro de ella, todos somos seres sagrados, todo es sagrado en este universo, todo lo que nos rodea es divino. Nosotros, incluso la aparente materia es espíritu, si quieren verlo así, porque todo es aquello. Esas chispas humanas quedaban atrapadas por los gobernantes. Esto es lo más lamentable que nosotros tenemos que vivir, ¿no? ¿Cuántas vidas hemos tenido hasta ahora que errar para poder llegar a tener un poquitito de luz respecto a que yo soy el que puede liberar? Es cierto que hay instructores que nos pueden inspirar, nuestros padres nos ayudan, los amigos nos pueden dar consejos, instructores que han logrado vamos a decir, ese avance espiritual, todo nos ayuda, pero al final yo solo debo hacer ese trabajo. Yo debo buscar mi liberación. Yo debo permitir que esta chispa de luz, esta mónada, se libere de la experiencia humana. Ya la experiencia humana será suficiente cuando yo ya no logre sembrar a pesar de que haya vivido una vida intensa. O sea, ya no generaré karma y eso es uno de los requisitos para poder liberarme de esta prisión. Los poderes de la plenitud entraron en Jesucristo, y aquí me gusta esta imagen, está muy bonita, y descendieron a la tierra a liberar a Sofía y a la redención de sus hijos espirituales, o sea, de los seres humanos. Aquí incluye Valentino, fíjense, la venida de Jesús el Cristo y desciende a la tierra para liberar a Sofía, el alma humana, y a la redención de nosotros. Es un Jesucristo diferente al que trata la tradición cristiana. Por supuesto, esta versión fue utilizada en ese resumen que se hace después de la versión cristiana. Me atrevo hubo numerosas vicisitudes enviadas por los gobernantes, pues sí, no se querían dejar. No querían perder a los esclavos que éramos nosotros los humanos, viviendo experiencias humanas, seres espirituales. Pero Jesucristo se elevó triunfante de la tierra, sosteniendo a Sofía. O sea, regresa con ella a los planos, al 13º eón, donde estaba ella y estaba cerca de su padre, la profundidad. Esta función de Jesús y el Cristo es muy enriquecedora, porque estamos hablando de la versión que hace Blasio Blavatsky del Christos Crestos, ¿no? Estados de transformación. Y la pasión de Pisti Sofía, o la lucha de ella, no solamente para descender y ayudar a la creación que de ella emana, sino después para redimir a todos y llevarnos nuevamente a la fuente de donde pertenecemos, a lo divino. No olvidemos lo que decía el pasaje de Juan: vosotros sois el templo del Dios vivo. Y eso hace que nosotros nos demos cuenta del peso de nuestra vida, la importancia de nuestra vida. Sofía miró a los mundos inferiores y se compadeció. No podía abandonar esta extraña creación ni a sus verdaderos hijos, que éramos los humanos. Sofía, por su magia, dividió su naturaleza. Una para ascender hacia los eones de plenitud donde ella pertenecía, y otra para permanecer en las cercanías de la creación y seguir ayudándola con sabiduría y compasiva como el alma o el espíritu del mundo. Y tenemos de ella las almas que todos poseen. O sea, somos hijos de Sofía, si quieren verlo así.
y tenemos la oportunidad de salvaguardar nuestra etapa, no solo por la protección que ejercen los poderes de la luz y las energías de esa oscuridad necesaria, esa función de Luzbel, Satán, y de todo aquello que nosotros hemos estado viviendo durante nuestras vidas. Esas experiencias de dolor, de lucha, nos han ido liberando. ¿Qué nos ha quedado grabado a cada uno para ser mejores seres humanos? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Ha sido a través del sufrimiento, del dolor, de la lucha, para liberarnos de nuestra ignorancia, de nuestras debilidades, de nuestros deseos, etcétera, etcétera. La segunda mitad de la creada por compasión se convirtió en Ashamón. Aquí hay una terminología, el errante que sigue en contacto con la humanidad. O sea, quiere decir que está en contacto con nosotros, que siempre está atenta a un alma que decide verdaderamente dar pasos para ser mejor, para liberarse de las cadenas de los gobernantes, como lo menciona la obra. Por supuesto, hay 3 regiones, dice la Pistis Sofía. Las 3 regiones tienen correspondientes porciones dentro de la naturaleza de los hijos de los hombres. La parte material, el Ile, así le llaman, derivado del reino de Pan o Lucifer. Él gobierna esta región. ¿Sí? Instintos, urgencias de vida material y descendencia. Es parte de su gran responsabilidad. Y es la función para la que fue creado. Probablemente a lo mejor hubiera preferido otra cosa, pero pues le tocó porque era el mejor. Y pues todo lo que es material, él tiene que ver. La parte que personifica la mente y la emoción se refiere al alma que se deriva del ámbito del demiurgo, sede de la conciencia ética y de la razón. Es susceptible al halago de los gobernantes. Pues sí, nuestra personalidad la somete. Sí, los gobernantes pues, nos someten con halagos, con deseos de poder. Tengo poder. La parte material que me da viene por el lado de Lucifer, pero aquí por el lado de la mente, sentirnos separados, especiales, con toda la plenitud de poder hacer cosas cuando tenemos una posición de influencia. Y el espíritu humano pertenece a la plenitud con Sofía. Sofía está en nosotros. Ella es la responsable de que el programa que tenemos en cada vida se lleve a cabo para poder liberarnos tarde o temprano. Por eso se compadece. Este espíritu de Sofía, más allá de ella, es de la esencia idéntica al rey y a la reina supremos, a la profundidad y al silencio. Recuerden que ella es uno de los de los 30 eones que emanaron de profundidad y silencio. Probablemente ciertas etapas de la tradición oculta aquí se hacen a un lado debido a que se sintetizan muchas partes. Lo que quiero decir es que nos queda en la mente su sacrificio, de acuerdo a Pistis Sofía, su entrega a la humanidad, a las creaciones que emanaron de ella, porque en realidad todas las estructuras que tenemos de alguna manera emanaron, incluso los gobernantes y ese ser poderoso con cabeza de león que hacía y deshacía, son parte de este mundo material necesario para tener cierta limitación a los seres humanos y que el ser humano por su propio esfuerzo se libere. Eso encaja muy bien con todo lo que la señora Blavatsky enseña. Desde el punto de vista microcósmico, el punto de vista macrocósmico, cuando ustedes vean los comentarios de la señora, van a ver que es complejo. Tienen que tener una meditación para poder ubicar a cada jerarquía. ¿Sí? Cada jerarquía la tienen que ubicar. Y hay unos diagramas que hizo Valentino, se asume que lo hizo, muy ricos, muy complejos, pero vale la pena hacer este esfuerzo. El estudio nos va a dar otra visión. Y hay verdades, eso me puedo atrever a decir, que la señora Blavatsky hace y que no hace la doctrina secreta.
vamos a decir que alguna cosa por ahí se filtra. Al tener que explicar cosas y comentar cosas de esta obra de Valentín. Pues miren, muy bien. Creo que esta es la última que tengo. Quiero dejar, sí, quiero abrirlo al micrófono por si hay preguntas, que creo que me van a caer algunas, pero bueno, vamos a ver. Wow, 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 wow. Muy bien. Que hoy entendí un poco más de Sofía. Sí, no, es que es algo excepcional esta obra. ¿Qué pasa? Que yo la veo como microcosmos, porque El no vi micro, el macrocosmos y me dio miedo. el micro del macro donde todos estamos sumergidos. Sí, sí, sí. Me encantó la profundidad y el silencio. Sí, así le denomina en la obra. Bueno, se asume que Valentino la escribió, pero no hay mucha seguridad. Wow, wow, wow. Y mira que yo le paso la mano y acaricio ese librito. Sí, la caricias. Era porque hoy pude darme cuenta de cosas que no entendía. Te agradezco mucho, Isaac. Veo aquí a Patricia. Después Daniel, después Hola, Enrique. hola, Isaac, ¿cómo está? Muy Hola buenos Patricia. días y buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas. La primera, esta mente que usted menciona que es ah, consciente e inconsciente, ¿en qué momento se activa en nuestra vida para poder despertar esa conciencia? Y la segunda pregunta es, eh, en la parte que usted menciona de los tibetanos, ellos han despertado esta conciencia a través de lo que sería la meditación y a través de lo que es lo que sería la parte de rezar, ¿no? Realmente, ¿en qué momento se puede activar esta parte? Gracias. Bueno, la activación de la conciencia siempre la tenemos. Solamente que ahorita nuestra identidad, la herramienta mental es la que más prevalece. Pero tras la mente está la conciencia. Eso es el fin, de alguna manera, de nuestra evolución como humanos. La mente tiene el poder de mantenernos a raya, mientras, como decía Pisti Sofía, los gobernantes determinan, los arcontes controlan por sus deseos de poder, la ignorancia, o sea, todo aquello que ha sido creado como producto de descender Sofía o Pisti Sofía a los mundos los más profundos, más materiales, es lo que nos mantiene esclavizados como en la rueda de la vida que el Buda mismo hace, y que tenemos que recorrer hasta que tengamos la fuerza necesaria para romper las cadenas de la ignorancia y liberarnos, y no tener que seguir en la experiencia humana. Si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, tiene un principio y tiene un fin. He mostrado muchos seres. La mente, ¿cuándo se activa? Bueno, sabemos bien que la mente concreta, que es la que más ahorita estamos, tiene su madurez por ahí de la adolescencia, quizá pasando la adolescencia, puede decir que ya descendió completamente todos los aspectos. Pero la mente superior probablemente puede permanecer casi de media dormida en la mayor parte de los seres humanos, porque pocas veces nos podemos dirigir a activarla, ¿no? Ella está siempre atenta para darnos inspiración, para cuidar mucho la estructura en su programa, pero nunca se mete a hablar ni a decir nada. Es como llaman el vigilante silencioso de nuestra naturaleza. Nomás nos observa, a ver qué hacemos, qué barbaridades hacemos o no hacemos, ¿sí? Si nos damos cuenta, no nos damos cuenta, etcétera, etcétera. Y en un momento en cuando las experiencias han sido dolorosas y yo ya estoy hasta el copete de seguir en alguna encarnación, empiezo a disciplinar mi mente, hablando de la mente. ¿Cómo? La meditación me ayuda a penetrar en su disciplina, primero serenándola, utilizando la mente como una herramienta, sabiendo, vamos a decir, disciplinar deseos, mejorando muchos aspectos de mis debilidades, etcétera.
no permitiendo que esas imágenes que entran a la mente me tienten, porque estas son las formas que dice Pisti Sofía que envían los gobernantes para tenernos a juzgar. O sea, esta versión es interesantísima porque a un lado de las versiones que da el cristianismo en sus dogmas a través de los concilios, esta es más joven, vamos a decirlo así. Es más primitiva, ¿no? Fue escrita entre 120 o 150 después de Cristo, cuando vivió Valentino, o fue escrita en Roma, no sé, el periodo de Valentino entre Roma o Alejandría, hay que analizarlo con más calma. Pero es una versión que ayuda a entender gran parte de todo ese proceso en el que de alguna manera el cristianismo fue modificando, fue naciendo y modificándose. Insisto, la pauta parece ser que es de la antigua tradición gnóstica, vía los esenios y vía otras de las escuelas que mencioné al principio. Bien, espero que haberle contestado a esta chica. Daniel, por favor. Hola Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a Gracias. todos. Mira, yo el término pistis, Sí, según tengo entendido, que proviene del griego pistis pisteo, y que en la época del cristianismo dogmático fue traducido como fe, pero que en sí, realidad el término pistis son tres conceptos, que es confianza, compromiso. sí. La confianza en la vida que debemos de tener, que la vida no es un francotirador que está ahí para dispararnos cuando quiera, sino que realmente forma parte del proceso de la evolución y todo lo que viene conviene y todo lo que nos pasa tiene un propósito superior. Luego está, por otra parte, lo que es la confianza, el compromiso que tenemos que adquirir cada uno de nosotros para trabajar en ese proceso de evolución. Y por último, la perseverancia. No solamente hacerlo de vez en cuando, sino tener una continuidad en ese compromiso. Exacto, está Eso es bien. lo que se entiende por pistis Uh-huh. antiguamente. Luego ya te digo que en la religión católica fue utilizado como la palabra fe, una fe Uh-huh. malentendida, la fe aquella de que crees sin ver y estas cosas. Esto es lo que quería aportar y no sé si estás de acuerdo o si lo Sí, conocerías. porque esa relación te da esa continuidad de la sabiduría, del compromiso con la sabiduría, de alguna forma, Sofía. O sea, eh, al menos el comentario no lo tengo totalmente definido en cuál de los capítulos de Pisti Sofía viene el comentario de la señora Blavatsky. Lo voy a volver a repasar, donde ella dice que puede representar Pistis una parte superior y Sofía la mente concreta de la personalidad, que es la que de alguna manera desciende, la otra parte asciende. Pero ya estoy hablando de una especulación personal. ¿Vale? Gracias, Daniel. De Eh, nada, vosotros. gracias, Daniel. Isa, Sí, Manuel escribió algo sobre la palabra Cristi Sofía. Y si lo quieres ver antes de pasar al hermano Enrique, que ¿está creo en que el chat? sí, está en el chat. A ver, Es déjame ver. sobre el término y la época, creo, si no me equivoco, donde se acuñó. A ver, déjame ver Y si quieres yo lo leo, Sí, Isaac. Ok, mejor, por sí, favor. por favor. Sí, Hola, guapas. Pistis Sofía es del siglo III o IV después de Cristo en Roma. Llevaba muerto Valentín como 200 años. Y después dice, Pistis Vamos, Sofía vamos. es idioma koiné, significa fe, sabiduría. Sí, algo parecido traduce la señora Blavatsky también. Gracias, Manuel, por la Gracias, Manuel. gracia. Ya. Listo, muchas gracias. Isaac, como siempre, escucharte es reconfortante. Cuando viene de una alma amiga, ¿no? Entiende mucho más. Yo creo que ese axioma oculto de que Buddy entiende a Buddy
es lo más cercano a lo que yo quiero decir. Realmente agradecerte porque tu trabajo es muy importante. Te conozco hace tantitos años como te gusta a ti decir. Este, y yo quería simplemente decirte que eh, el- la forma simbólica en que está escrita tu conferencia tiene y para mí dos aspectos, la mayor parte simbólica. Entonces, el resto es para entenderla mentalmente, pero el que no entiende la parte simbólica no se va a entender. Pero tú lo has acercado mucho, o sea, te felicito otra vez por ese esfuerzo y por traernos esos temas tan difíciles y hacerlas tan fáciles, ¿no? Bueno, Para nosotros y tu esfuerzo es un esfuerzo muy, es un esfuerzo. Un gran abrazo para ti, querido Isaac, gracias, Edith, y que y sigas para mejor. todos también. Gracias, que sigas mejor. Gracias. Gracias. Enrique, por Ahora, favor. ¿quién sigue? Sí, buenas, Jauli. Nada, como han dicho casi todos, de mi parte yo también te doy las gracias, Jauli, pero no solamente a ti, aunque sabes que como tú lo estás haciendo es muy importante, ya que hace 1900 años ellos se basan tanto en la filosofía de los gnósticos de hoy en día como el cristianismo con los evangelios, no hacen eso que tú estás haciendo. Y es como dice Magali, ahora entiendo yo más la filosofía. ¿Por qué? Porque ellos hacen el famoso ritual de la misa y leen, literalmente, tanto el cristianismo con los evangelios como en en la gnóstica, de hoy en día, la gnóstica moderna. No entiendo por qué lo hacen, pero sí me gusta, por ejemplo, la teosofía, porque en la teosofía sabe que tenemos tantas cosas de Blavatsky, tenemos la doctrina secreta que no la leemos literalmente. Nosotros hacemos la comparación que nos ha dado ese entendimiento, que es lo que se le debe de dar tanto a los evangelios, sea de quien sea, de los mormones, de quien sea, como a la misma gnosis moderna, de no leer o si leen, hacer como usted está haciendo, esa investigación que usted hace, o dándole el permiso a los demás, que es el caso de la teosofía, que se le da permiso a cualquiera que pueda tener una idea de lo que se está leyendo. Ellos, tanto los evangelios después del concilio, como usted dice, solamente se limitan a repetir y a buscar repeticiones en otro y en otro. Sin embargo, prohíben los apócrifos, que son los que podrían analizar más, como usted ha hecho, este punto. Pero muy interesante, Jauri, lo felicito y gracias. Gracias, Enrique. Cris, por favor. Perdón de nuevo. Bueno, saludos a todos y tengo algunas pequeñas dudas, maestro. No sé a qué se refería al inicio de la conferencia con los terapeutas. Habló de los esenios y toda esa parte, pero en alguna parte mencionaba algo sobre los terapeutas, pero me gustaría nada más, si me puede ampliar un poquito más a qué se refiere con eso, se lo agradecería. Y la segunda pregunta sería si alguien tiene la obra de Pisti Sofía, la verdad nunca la había escuchado y ahorita que la estaba escuchando con usted, me gustaría profundizar un poco más. Mira, yo mencioné a los terapeutas por la parte histórica que menciona Blavatsky o que menciona en la Trotskyno, que los misioneros budistas que llegaron enviados por el rey Asoka en el siglo probablemente antes de Cristo, bueno, antes de la fecha que se indica que Cristo estuvo, influyeron mucho en Egipto a través de los terapeutas, o sea, de los sanadores, ¿no? Eran místicos sanadores, y después influyeron también en los esenios, ciertas prácticas que tenían
prácticas de tipo místico, devocional, tienen características budistas, aunque se han ido modificando. Por eso los mencioné. Y en el contexto de los esenios y de su influencia posterior a través del maestro de sabiduría que se menciona en las obras de los esenios, tiene otro contexto mucho más complejo que abordar ahorita en esta sesión. Pero por eso indiqué que los terapeutas tenían una posición importante. Ya había habido influencia del Oriente, o sea, de la India, cuando los misioneros llegaron muy probablemente ya después de la muerte del Buda, ¿no? Mucho después, porque creo que Asoka estuvo gobernando siglos después. ¿Sí? Por eso era Cris. Nada más una última pregunta, maestro. ¿Dónde podría abordar o investigar un poco más acerca de los terapeutas o estos místicos sanadores? Caray. Supongo que terapeutas. Pues mira, supongo que puedes entrar a Google y preguntar ahí. San Google te dice muchas cosas de todo, casi de todo, aunque no te da detalles, pero te da referencias y te puedes ir a meter a más. Los terapeutas son como parte de todo grupos que estuvieron y que existieron en su momento. Y lo que me preguntas del libro de Pista y Sofía, mira, yo te recomiendo, sí, la versión de esta versión. Dice el esoterismo de Pista y Sofía, es de Theosophical Company, y está editada en México por Barrera Editores, ¿sí? Esa es la que te podría servir porque está en castellano y tiene los comentarios de la señora Blavatsky y del señor Mead, y tiene el original, una de las copias que tienen porque hubo traducciones del copto al latín y después del latín al inglés, hubo varias traducciones de esta obra, y creo que el original lo tienen en Londres, no sé si en Londres o en Estados Unidos, de lo que se encontró. Okay. Pero te puede servir bastante. ¿Sí? Y la otra sería que entraras a otras obras, pero nomás hacen de referencia, de paso. Esa te va a dar más riqueza. Ok, muchas gracias. Tomás, por favor. Buenas tardes por acá ya. Hola, Tomás. ¿Qué tal, Isaac? En primer lugar, un agradecimiento enorme. Siempre es un placer escucharte. Te extrañamos por acá, por el Perú. Sí, bueno, ya veré cómo puedo ir a verlos alguna vez. Un comentario y una pregunta. El comentario breve. Si bien es cierto, tú has centrado tu explicación en el aspecto microcósmico del Pista y Sofía, a mí me sería muy interesante que en algún momento se pueda ver la visión cósmica, la interpretación cósmica, que es compleja, pero que tiene varios puntos en común con la cosmogénesis de la doctrina secreta, ¿no? Exactamente, por eso es una cosa muy interesante. Sí, es una cosa muy interesante y muy rica, sí, compleja. Y la pregunta básicamente es, no sé si puedas ampliar el tema del mal, porque para el Pista y Sofía, o Sofía, el mal es parte de la evolución, ¿no es cierto? O sea, los seres humanos nos queremos alejar del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de la depresión y de todo lo demás. Sin embargo, estas cosas que consideramos malas cumplen un rol fundamental en nuestra evolución, en nuestro desarrollo, ¿no? Y esta obra hace énfasis en ello. No sé si pudieras ampliar un poquito, porque tenemos, creo, los teósofos o los estudiantes de teosofía, tener conscientes eso, ¿no? Para poder sobrellevar las dificultades que como seres humanos todos tenemos, la importancia del mal en nuestro proceso de evolución. Sí, mira, todo empieza desde que el momento en que el logos o el logos manifestado, del que la vida una emana, el segundo logos, es luz y oscuridad. O sea, tanto la luz como la oscuridad, si quieren ponerle bien y mal, porque así le califican los humanos, emanan de la vida una, y al final Mahat, la mente, es la que realmente, con esa polaridad,
puede dar la siguiente fase, que es la creación de los planos de manifestación a través de los 7 primordiales, de los Lipika, de los Manasaputras, hasta llegar al ser humano, ¿no? A los planos más inferiores. ¿Qué quiere decir? Que toda la creación que emana de Mahat, de la mente, es polar, luz y oscuridad, todo sin excepción. Incluso la parte espiritual en nuestra naturaleza tiene un poco de oscuridad y mucha luz. Y la parte personal tiene más oscuridad y menos luz. O sea, es como el yin y el yang. O sea, es inevitable. ¿Por qué? Porque todo emanó de ese primer vida una, y esa vida una se divide, vamos a decir, se muestra como formada por luz y oscuridad, y después la mente. La naturaleza necesita de esa polaridad para evolucionar. Nosotros la necesitamos. Sí, muchas veces he hablado de que, incluso en los pasajes que la señora Blavatsky escribe en Antropogénesis, hay pasajes completos donde dice, el sufrimiento nos permite ser los primeros escalones para llegar a la luz. O sea, si no hay ese despertar de nuestra ignorancia, de nuestras actitudes casi animales en algún momento, de nuestra limitación, a través de la siembra del dolor y sufrimiento que después recuperamos o recogemos, no vamos a recapacitar para poder superar esas etapas. Entonces, las necesitamos. Las necesitamos para ir superándolas y, vamos a decir, desligándonos del material, porque nos libera de ese elemento que, como dice Piscis Sofía, nos mantiene, los arcontes nos mantienen sojuzgados en las encarnaciones. Por un lado, y yo te puedo comentar también por el enfoque que hace el doctor Jung, él habla de el sentido, el contrasentido y el suprasentido, ¿no? El sentido es lo que nosotros tenemos como concepto de la luz y la oscuridad en sus extremos. El contrasentido es, sobre todo, vamos a decir, si el sentido de nuestra vida es la realización, el contrasentido sería, podemos decirlo así, la materia, la animalidad, el no desarrollarnos. ¿Y cuál es el suprasentido? Ninguno de los dos extremos, sino la clase, la posición, como dice el Buda, el camino medio. O sea, un equilibrio de las dos fuerzas, una zona gris, dijéramoslo así, donde nos movemos dentro de esa zona sabiendo la potencialidad que tengo de la oscuridad, pero que puedo yo adecuarla, disciplinarla y no identificarme con ella en el momento en que pueda surgir. No es tan simple, pero es una visión que nos puede permitir a la trascendencia. Dice ahí, el doctor Jung dice, eso trasciende a la parte espiritual, ¿no? En realidad, ¿por qué estamos en una polaridad? Si tú y yo nos preguntamos, ¿por qué siendo personalidad estamos sometidos a esa polaridad? A los deseos y pasiones que nos arrastran y al deseo de equilibrar nuestra naturaleza y luchar contra la oscuridad, etc. Esa lucha nos hace que sigamos sometidos. Pero al final decidimos, con la tercera vía, que podemos llamarlo así, liberarnos. Y liberarnos como el Buda lo medio. La liberación no tiene otra manera de hacerse si no abandonamos los extremos. Por eso habla Jung, ¿no?, de que Dios es bueno o malo, es luz, oscuridad, etcétera. O sea, él asume que la divinidad tiene las dos polaridades y no podemos, o sea, tiene los dos aspectos, y que por un lado tiende la mano para recoger la vida realizada, pero por otro la retiene hasta que la vida madura, se procesa y se libera de ese estado. No sé, pudiera decirte algo más, pero creo que podría ser suficiente. Gracias. Pues gracias, hermano, y, Tomás, por la pregunta, y la respuesta. Emilce puso algo, creo que lo de ahí. ¿Puedes hablar, Emilce, ahora en este momento y terminar? Sí.
Ahí subí lo de la Liga de Sanaciones y lo de Ciencia y Teosofía, el estudio de hoy, de la tarde. Ah, qué bien. Creo que... ¿Sí? La de Ciencia y Teosofía. Ay, son las 3 de la tarde de Argentina, 3:30 en la Argentina, y lo dice, a ver, el chat. Sí, es a las 11 casi de México. Es España, 20:30 de España. ¿O vos dónde estás? en España. En España, 20:30, dice ahí. ¿A las 8:30? Sí. Ah, mira, pues qué bien. Más o menos. Bueno, sí, está en bien. un rato, sí, en un rato. El trabajo que pusiste. Quería comentar, primero, bueno, unirme al agradecimiento por el trabajo tuyo, siempre es un gusto escucharte, Isaac, vos ya lo sabés, pero quería unirme a la propuesta de Tomás de invitarte a Perú, porque estaría bueno, podés pasar por Argentina, Argentina y después Perú. Así que Mira. cuando organices un viaje por esas... Hay una posibilidad en julio en Bolivia nuevamente, entonces ahora sí, desde el principio puedo planear los 3 pasar a países. Perú y después Bolivia y después Argentina y ya me regreso. Bueno. Un tour tienes que planear, Isaac, un tour. Sí, lo que Exactamente. A finalizar con la hermana Eugenia, María Eugenia. Maru. Quería compartir el libro que es El esoterismo de Pista Sofía de H.P. Blavatsky. Es editorial Berbera, que lo tiene las logias en Puebla. Creo que sería un material muy bueno, complementario debido a la charla. Muchas gracias, Isaac. Gracias, me encantó. Gracias, Eugenia. Bueno, Isaac, nos vamos a tener que despedir, pero sí. Es un hasta luego porque siempre nos veremos. Sí. Mañana tienes clase. Sí, mañana tengo clases, sí. No, bueno, hasta Miguel Ángel, pero sí voy a estar ahí. Pero un placer de habernos dado esta charla que nos aclara muchísimas cosas, porque hoy pude ver más claro Sofía. Esa conciencia que cada uno tenemos que cultivar para encontrar esa transformación interna. Sí. Es un tema que todos de alguna manera podríamos abordar, pero debido a la complejidad, quizá con el tiempo se pueda hacer un trabajo. Voy a considerar la idea de hacerlo a nivel macro, que yo creo que voy a llevar varios meses porque está eso. Está bien, voy a ver. No pasa nada porque el tiempo va a pasar como quiera, como dice mi hija. Tan joven va a estudiar medicina, dice, pero el tiempo va a pasar. Eso sí. Paso entretenida y punto. Bueno, pero así te digo que es un tema difícil, porque uno tiene que hacer muchas conclusiones y todavía vivimos en la ignorancia. Pero definitivamente hoy nos diste mucha claridad. Bueno, al contrario, a mí me ayudaron porque les interesó y la versión que di es una versión sensibilizada, hablando del micro, no del macro, que es donde está la visión más amplia. Pero bien, y gracias a la Federación, gracias Fred, a Chuy, a Emilce.